Y ya después de eso sí vamos a entrar en una información que, si quieres, pues las apuntas. En Efesios capítulo 1, verso 15 al 18, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, los hermanos separados, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. La palabra Él la entendemos como la palabra verbo, porque Él es el verbo que se hizo carne. Entonces lo que nos está diciendo ahí es: os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra. De la palabra. Él quiere que tú recibas sabiduría para poder entender esto. O sea, hay sabiduría también para hacer negocios. Hay sabiduría para hacer trabajos. Hay sabiduría para dirigir la casa, tanto la esposa como el esposo, etcétera, etcétera. Pero no es de eso que nos está hablando. La iglesia, lamentablemente, la sabiduría que quiere es la de poder hacer negocio y que yo puedo conseguir a través de esto. La iglesia no está atrás de sabiduría para entender la palabra. Por eso es que no la entiende. ¿Estamos? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las semanas atrasadas hemos estado hablando de los capítulos proféticos que Jesús habló, que se encuentran en Mateo 24, también lo encuentras en Lucas 21 y Marcos 13. Uso Mateo 24 porque es el más completo, tiene más información. Ahí Jesús le habla a la gente de su época, no te habla a ti. Le habla a la gente de su época para que eso quedara plasmado en la historia, para que tú y yo lo recibiéramos como información, no como eventos que van a pasar en nuestros días. Las tres preguntas principales que hay ahí son las que le hacen sus discípulos saliendo Jesús del templo, y le dice Él a ellos: ¿ven estos edificios o no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada o destruida? También les habla del fin de aquel sistema, de aquella edad, y le habla de su segunda venida. Las tres cosas Él se las contestó con sucesos o señales de sucesos que iban a acontecer. Y en cada una de las ocasiones marcadamente usó las palabras cerca. El tiempo está cerca. Usó la palabra pronto, usó la palabra en breve y usó la palabra a las puertas. En el versículo 34 de ese capítulo 24, Él termina el pensamiento diciendo: de cierto os digo que no pasará esta generación que esté en pie y que vea estas cosas acontecer hasta que todo esto acontezca. Hablando de aquella gente, de sus discípulos especialmente, que era lo que Él les estaba hablando, a su grupo. Por eso, para poder entender esto, tenemos que conocer fechas y tenemos que mirar con detenimiento la conjugación de los verbos, y tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para entender esto, no para hacer business, lo cual es bueno, que tú seas una buena pila para hacer negocios y trabajar y etcétera,
y hacer tus trabajos, pero no es de eso. Porque una vez tú entiendes esto, tú recibes libertad. Es lo que la gente que están atrás de esto seriamente, al recibir la liberación y vivir en reposo, entonces la sabiduría que necesitan para hacer los negocios llega solita, cae sola. Entonces, primer acontecimiento, templo. En el año 70 fue destruido el templo y no quedó piedra sobre piedra, los edificios. Cuando hablamos de templo, borre de su mente una iglesia de estas. Estamos hablando de edificios gigantescos. Hablamos de muros. O sea, el templo estaba rodeado de muros que fueron construidos durante el tiempo de Nehemías y Esdras, porque fueron destruidos. Dios dejó solamente un pedacito de muro como testimonio de que allí hubo algo. Tengo entendido que el muro está congestionado de papelitos de oraciones de los evangélicos. Ya no caben. Los pastores, algunos, muchos, porque a mí me han ofrecido, han hecho grandes negocios con eso. Porque si yo preparo un viaje a Israel, por cada 10 personas que yo consiga, a mí me dan mi pasaje y mi estadía gratis. O sea, si yo consigo 3 personas, yo voy gratis, avión, hotel, todos los gastos pagos, mi esposa va gratis y me dan en cash el equivalente a otro pasaje más. Por eso cada vez que tú veas las iglesias preparando esos viajes, es un business que hay atrás de eso. Hay sabiduría para hacer business, pero no hay sabiduría para entender esto. El día que yo quiera ir a Israel, yo no tengo que engañar a la gente de la iglesia y utilizarlos a ellos para eso. En el año 70 se cumplió eso. Fin del sistema, igual. Sistema del reino de Israel. Al no tener templo, dejó de ser Israel como reinado. No tenían donde sacrificar animales, donde llevar a cabo sus liturgias. Y su segunda venida se cumplió en el año 69. Eso lo encuentras en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, donde él regresó sin relación con el pecado. De acuerdo como lo dijo Pablo en Hebreos 9:26, que su segunda venida sería sin relación con el pecado. Por eso ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, él dice, nos hizo reyes y sacerdotes. No te pueden hacer rey y sacerdote si primero no te limpió con su sangre, como dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 7. En Mateo capítulo 24, verso 7, una de las señales que él da es la persecución. Y hace marcadamente, le hace la forma en que va a ser perseguida la iglesia, que era a espada, a hambre y con las fieras. Espada, hambre y fiera. Eso se cumplió en el año 70, ahí. La persecución de la iglesia primitiva. Los quemaban también vivos, se los echaban a la fiera, los pasaban a espada y los mataron a hambre. Le hicieron un sitiado desde el mes de febrero hasta el mes de agosto. Hay gente que dice que fue hasta septiembre. No vamos a pelear por 15 días. Yo no estaba allí. No permitas que eso te vaya a tupir la mente para recibir lo demás. Eso se cumplió como sentencia que encontramos en el libro del profeta Isaías, Ezequiel, Jeremías, Lamentaciones, donde Dios le pone la etiqueta a Israel como la gran ramera. Ramera en todos esos profetas. Y la llama también madre de rameras en Apocalipsis 17. Ahora lea conmigo Apocalipsis 13. Vamos a leer en Apocalipsis 13, 2 versículos, después vamos a regresar ahí, despacito.
y Apocalipsis 17. Recordando que ese evento de Mateo 24, que se cumple en el año 70, es el mismo de Apocalipsis 17, es el mismo de Apocalipsis 6, con la apertura de los sellos, y es el mismo de Apocalipsis 18, que es la sentencia que habían narrado los profetas y que Jesús confirmó en su época. En Apocalipsis 13, verso 16, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué dice ahí? Aquí hay que, viste que no es para hacer negocio, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, si es que lo tiene, cuente el número de la bestia. Pues es número de ¿qué? De hombre, y su número es 666. Se acostumbraba en aquella época que la iglesia era perseguida. La iglesia no fue perseguida hasta el año 64. Hubo un concubinato entre Roma y el judaísmo desde los años 30 y pico hasta el 64. La persecución viene porque ellos habían permitido que sacrificaran animales a los emperadores en el templo. Y hubo un cuidador del templo llamado Eleazar, según lo cuenta la historia, que dijo: hasta hoy ni una más. Y ahí vino el problema, donde Nerón se puso bravo. Y cuando tú lees la historia de Nerón, además de hacer muchas cosas, era un sociópata. Era un tipo perverso, era un tipo corrupto, era un tipo morboso. Se cuentan las orgías de Nerón. En esos banquetes, esas orgías, es de donde sale la costumbre de la gula, que era comer opíparamente, emborracharse, vomitar y para volver otra vez a comer, y las orgías duraban. No se habla de droga, pero esa gente hacían de todo, inclusive sexos con animales, aquello era horrible. Nerón, en su locura, es el que le da candela a Roma. Se conoce, yo no sé si tú has oído alguna vez la expresión de algunas personas cuando hubo un problema o hubo una bronca y dice: ¿qué pasó? Y dice: Roma en llama. Adiós, Roma en llama. O sea, Nerón le dio candela a Roma con el propósito de culpar a los cristianos y echarle toda la persecución encima a los cristianos, cumpliéndose a Mateo 24:7, donde los empiezan a perseguir a espada, a candela, a echarlos a la fiera y demás. Ahí el número que leemos ahí, Juan está hablando en código porque la iglesia está perseguida. Juan no puede pararse como estoy yo parado aquí hoy o sentado, hablando libremente y públicamente al mundo entero sin persecución ninguna. Ellos estaban siendo perseguidos, los quemaban, los atravesaban a espadas, se los echaban a la fiera. Por lo tanto, el número de que él está dando a la iglesia o está revelando es el número que utilizaban los emperadores para marcar a la gente. El número, cuando tú lo lees, dice el número de hombre. Estamos hablando de los emperadores romanos. Es la única numeración que se escribe en letra y las letras tienen significado numérico. Cuando tú traduces Vicarus Dum Terri y usas las letras que tiene ese nombre en romano, se suma número por número y da 666. O sea, eso no es un número con el cual el anticristo, según los predicadores evangélicos, va a marcar a la gente en el futuro. Eso es algo que ya pasó en la iglesia primitiva. Hay que sencillamente, hermano pastor, conjugar verbos. Lo que está en pasado, en presente o en futuro. Por eso dice aquí hay sabiduría.
para la mente que tenga entendimiento. Pero como no la hay, pues entonces pasa esto. En Apocalipsis 17, bueno, tienes que retener porque acuérdate que yo te dije el otro día que no es que yo sepa mucho, que yo muchos años en esto. Entonces, al repetirme yo mismo tantas veces esto, pues se me ha ido grabando. Apocalipsis 17, en el verso 9, hoy te vamos a hablar de lo que hemos leído en varias ocasiones, de los 10 cuernos y los 7 reyes y los cuernos y esas cosas, tienen nombre. En el 9 dice, y esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Para qué mente? Para la que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hay que tener ¿qué? Sabiduría para entender esto. Bien, vamos entonces allí a leer el verso 7 de Apocalipsis 17 y despacito, porque de momento se pone como un rompecabezas. Dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? O sea, ya no vamos a hablar ahora de la mujer, ¿ok? Ahora vamos a hablar de la bestia. Los predicadores las confunden a las dos, pero no son las mismas. La mujer es la gran ramera, que es Israel, que es la cachucha a la bestia para que la bestia mate. Si quieres apunta por ahí la palabra bestia, ahí traducida, porque hay diferentes tipos de bestias. Pero la que se usa ahí del griego es la palabra terión, T-H-E, T-H-E-R-I-O-N. Bestia, T-H-E-R-I-O-N, y habla de comportamiento bestial, no de bestia de 4 patas. Comportamiento animal o destructivo, feroz, oído, y por consiguiente sin conciencia humana. Sin sentimientos humanos, comportamiento feroz, sin conciencia humana, porque es un comportamiento animal, no siente ni padece. ¿Has oído esa expresión? Eso en psicología se conoce como un sociópata, una persona que tranquilamente descuartiza a uno y vaya, sociópata. Entonces, de lo que estamos hablando ahí es de una bestia que no es una bestia de 4 patas, es un personaje que se comporta como tal, no tiene sentimiento. Entonces en el verso 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. ¿Cuántas cabezas? 7, 10 cuernos. La bestia que has visto, apunta esta parte por ahí, era y no es. O sea, en el tiempo de Juan, en ese momento no era, pero había sido y volvería a ser. La bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo, e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. La bestia dijimos que era un emperador,
que dirigía un sistema o un imperio. La palabra emperador viene de la palabra imperio. Un emperador dirige un imperio, esa es la bestia. En este caso está hablando de Roma, que es la que ejecuta a nombre de la mujer. La mujer achucha, la bestia ejecuta. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. O sea, la mujer va sentada arriba de la bestia. Y estos montes no son montes en realidad, son 7 reyes. Oído, 5 de ellos han caído. En el tiempo de Juan ya habían caído. 5 ya han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. O sea, este octavo es del grupo de los 7. Pero cuando era parte de los 7, no hizo la función que hizo cuando vino a ser el octavo. Yo estoy leyendo lo que dice ahí. Lo leo otra vez. Por eso te dicen que la mente que va a entender esto tiene que tener ¿qué? Sabiduría. El que está en la bobería no entiende esto, se va. Dice, y son 7 reyes, 5 de ellos, vamos a cambiar la palabra reyes por emperadores, ¿está bien? Con aquella época no había reyes, eran emperadores. 5 de ellos han caído, ya no eran. Te voy a decir los nombres de los 5. Primero, Nerva. Te estoy hablando del tiempo de Juan, no te estoy hablando del tiempo 2016. O sea, no estamos hablando de Obama, ni de Trump, ¿está bien? Ni del futuro, ni de Hillary Clinton tampoco. Estamos hablando del tiempo de Juan. Juan dice, ya han caído. Que es donde está el problema de los predicadores evangélicos, que quieren seguir viendo esto en el futuro. Entonces se enredan porque, vaya, nunca dan pie con bola. Primero, Nerva. Segundo, Trajano. Pastor, como tú sabes, no, si lo que tienes que ir a History Channel o comprarte un libro de la historia de la iglesia, que es el que yo he estudiado por mucho tiempo. Tercero, Adriano. Cinco, Antonio Pío. 4, ¿verdad? Antonio Pío. Y quinto, Marcos Aurelio. Fueron 5 emperadores buenos. Sexto, Nerón. Y séptimo, Vespasiano. Vespasiano era el papá de Tito. Era un emperador militar. Antes de ser emperador fue militar. Llevó las grandes cruzadas a favor de Roma. Por eso es que era, en esos 5, dejó de ser en Roma en llamas cuando Nerón perdió todo su poder, pero Vespasiano lo restauró. Del año 64 al 70, Vespasiano restauró el poder de Roma. Por eso volvió a ser y volvió a subir del abismo. La bestia que era, no es y será. Y volvió a ser hasta el día de hoy. El único imperio en la tierra
que tiene potestad en el mundo entero es el Imperio Romano. Porque ya tú ves los millones que tienen los musulmanes, ahí no, tú no ves a ninguno de ellos que dice el líder principal de los islam viajó a tal lado y lo recibieron, ni de los judíos tampoco, pero el Papa es recibido esto no solamente como sumo pontífice, sino como presidente de un país donde quiera que va. Roma en sí mismo, el papado es un país dentro de otro. Tiene su propia moneda, su propio banco, sus propias leyes. Por eso el Papa cuando va a los países, los gobiernos pueden usar dinero de los contribuyentes para usarlo en la bienvenida al Papa. Yo estuve envuelto una vez en eso, porque aquí yo hacía una actividad cuando el Orange Bowl era el Orange Bowl, Don Juan Fútbol, y uno de los comisionados me accedió a que me donaran el alquiler del Orange Bowl para yo hacer la actividad, que era todos los años el 4 de julio. Ahí nos reuníamos unos miles de personas. Entonces el abogado de la ciudad me mandó una carta que por cuanto era una entidad religiosa, no me podían dar porque había separación entre iglesia y Estado. Y el dinero de los contribuyentes, que habían judíos, ateos, etcétera, etcétera, no podían dar a mí. Entonces yo protesté y le pregunté y le dije que por qué cuando el Papa había venido, habían utilizado los ómnibus de la ciudad y habían gastado dinero de la ciudad para hacer la bienvenida al Papa. Y entonces me contestó que el Papa no había venido como sumo pontífice, sino como presidente del Vaticano. Y como no había nada religioso, pues entonces sí habían podido usar el dinero. O sea, el imperio ese, la bestia que era, no fue en el tiempo de Nerón y será todavía es. Entonces ahí, en ese término de tiempo, que no tengo la fecha exacta, los historiadores no lo destacan, hay un periodo de quizás meses entre Vespasiano y Domiciano. Domiciano es el que termina finalmente dándole persecución a la iglesia y es el que trata con Juan en la isla de Patmos. Ahora, ve conmigo a Daniel, el capítulo 7 de Daniel. Diga, esto es muy fácil. No, es fácil si lo ves con los ojos de la historia, ¿no? Si te pones a complicarte, a especular, entonces sí es verdad que lo que hace es asustar a la gente. Bueno, el susto es el mejor negocio que tienen los predicadores. En Daniel capítulo 7, verso 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Mar ahí implica personas, gente, cantidades, muchedumbre. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ese fue el imperio babilónico. Primer imperio babilónico.
que fue el que destruyó el templo la primera vez. Verso 5, y aquí otra bestia, otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ese fue el imperio medo-persa, lo que hoy es Irán e Irak. Verso 6, después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves a sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Este fue el imperio griego de Alejandro Magno. Verso 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, Apocalipsis 13. La que era Apocalipsis 13. Yo el otro día estaba en el supermercado Publix y pasé por una hilera y vi un producto que me llamó la atención. Su etiqueta decía yogur, pero me llamó la atención que era de guayaba. Yogur de guayaba. Y al lado vi otro que era de mango. Me llamó más la atención. Entonces me detuve no a comprarlo, sino a mirarlo y a leer los ingredientes. Tenía 40% de azúcar. Tenía tapioca. Tenía fructosa, tenía corn syrup. No era eso. Pero la etiqueta. Entonces, parado allí analizando ese supuesto yogur, me vino un pensamiento, que así era el evangelio de hoy en día. Tenía etiqueta de cristianismo, pero no lo era. Porque de lo que tiene eso, a lo que mi mamá me decía que era yogur, que aquí en mi casa una señora lo hacía. Tapioca con sirope, fructosa, azúcar, mango, vaya, leche de esa otra. Y ahí me vino ese pensamiento, que así era el cristianismo. Tenía etiqueta de cristianismo, pero era una mezcla de judaísmo con catolicismo. El evangelio de hoy en día es una mezcla de judaísmo con catolicismo, brujería, espiritismo, menos de cristianismo. Pero la etiqueta es. Entonces, cuidado con las etiquetas, busca los ingredientes. Apocalipsis 13, verso 1. ¿Te gustó eso, verdad? Cristianismo con bautismo en agua, donde ya que después que él te limpió con la sangre, vaya, por favor. Cristianismo con hostia, eucaristía, que lo que toman los católicos, la Santa Cena. Cristianismo con infierno y con diablo después que Jesús lo cerró y venció al diablo.
Cristianismo, te pongo en las manos y te soplo para que recibas el Espíritu Santo, cuando Él dijo que Él te selló ya con el Espíritu Santo. Etiqueta, engaño, cristianismo con rapto. ¿Cómo te va a raptar si tú eres de Él? Los que raptan son los de la FARC, que secuestran a la gente y piden rescate. Pero Él no te va a raptar si tú eres de Él ya. Ya tú, mira, tú y Él son un solo espíritu. Mandarte a ti para el infierno lo tienen que mandar también a Él, porque dice, nada nos separará. Entonces, Apocalipsis 13, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Viste? La misma que vio Daniel allá, mírala ahí. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ahora fíjate que esta bestia va a tener las características de los primeros imperios que nosotros leímos allá. Porque esta es terrible. Este es peor que el babilónico, peor que el griego y peor que el medo-persa. Mira, dice, y la bestia que viera semejante a un leopardo, como el griego, sus pies como de oso, como el medo-persa, y su boca como león, como el babilónico. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora mira, en el verso 3 ahí dice, y vi una de sus cabezas, Nerón, como herida de muerte, pero esa herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, la bestia tuvo un momento que tuvo una herida de muerte, pero de momento resurgió otra vez. La gente dice, pero si este imperio romano se había acabado con Nerón, sí, pero llegó Vespasiano. Y no solamente que llegó Vespasiano, sino que Dios tenía una misión especial para esta bestia, que era destruir a la mujer, a la gran ramera. Entonces ella fue herida y vivió. Apocalipsis 17. Los 10 cuernos no son 10 reyes. La palabra que se traduce ahí es alcalde o gobernador. Recuerda que estos sistemas es como los sistemas de hoy. Hay presidente, hay gobernadores, hay alcaldes, allá era igual, había emperadores, había gobernadores y había alcaldes. Los alcaldes de esa región le entregaron su poder a la bestia, al emperador, para que llevara a cabo su cometido. Entonces cuando leemos ahí los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, la palabra no son 10 reyes. Dice que no han recibido reino, no han recibido todavía su lugar, pero no tales como reino. No se lee reino como países, como que fueron reyes o emperadores, sino son los alcaldes de esos lugares. Verso 13. Verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. O sea, no debemos entender esos reyes como reyes. Ni la palabra ahí a usarse debería ser reyes, porque eran emperadores. En aquella época no existían reyes, eran emperadores romanos. Estamos viviendo en el tiempo de Roma. ¿Estamos claros en eso, verdad? Tiempo de Roma, tiempo de la iglesia primitiva, Jesús en su nacimiento, su crecimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección. Esa es la época que estamos viendo nosotros ahí. Y el imperio que había en función en aquella época era el imperio de Roma. El que era, no es, y después volvió a ser. Y en aquella época el emperador era lo máximo. Cuando empieza la persecución es donde los cristianos entonces empiezan a esconderse
en las catacumbas y en los túneles y se reunían secretamente porque eran perseguidos. Cumpliéndose lo que Jesús dijo, os perseguirán. Vamos a buscarlo, Mateo 24. Verso 9, perdón, te dije primero verso 7, pero no es el 7, es el 9. Mateo 24, verso 9. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Estoy buscando aquí un versículo que no lo traigo. No, es este mismo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y el verso 15 vimos la abominación desoladora que habló Daniel metiéndose al templo, a Tito. Y vimos allí ya también lo que había profetizado Jeremías en Lamentaciones. Las mujeres que criaban a los niños en aquella época, cómo los cocinaban y les servía de comida, y eso fue lo que se cumplió cuando dijo, entonces habrá gran tribulación cual nunca la hubo ni la habrá jamás, destruyendo la amenaza de que la iglesia pasará por la gran tribulación de los que se porten mal. ¿Cómo te portas tú? Vamos a Apocalipsis 17 otra vez. No, perdón, verso 13, Apocalipsis 13, verso 11. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esa es la persecución de la iglesia primitiva. O la adorabas y te marcabas o te mataban. Esa es la causa de la muerte de Pablo, que fue, mira, decapitado en el año 68. Yo soy de opinión que la información que está en la carta a los hebreos, aunque es información que viene de Pablo, el que la escribe completa o la termina de escribir no fue Pablo, no fue posible, porque eso se termina de escribir en el año 70 y Pablo murió en el 68. Para mí fue Apolos. Pero bueno, tampoco vamos a discutir si fue Pepe, Jacinto, José, ¿verdad?
porque no se sabe quién fue. Pero la información sí, yo estoy seguro que fue la de Pablo. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Era la marca del emperador, para poder comprar, para poder vender, para poder subsistir. Había que tener esa marca. El que no tenía la marca, entonces quería decir que era cristiano. Y si era cristiano, quería decir que tú estabas sirviendo y adorando a otro rey que no era el emperador, y eso era prohibido. Eso desde el nacimiento de Jesús. Acuérdate que el problema de Herodes fue ese. Fue ese, cuando le dijeron, ha nacido el rey de los judíos, él dijo, ¿cómo otro rey además de yo? No puede ser. Y lo mandó a buscar para matarlo por eso. Entonces ese era el problema de los cristianos con los emperadores, que ellos no adoraban, ni se dejaban marcar, ni adoraban tampoco la imagen del emperador. Porque si una cosa es característica de todos ellos, es las estatuas que tenían en forma de adoración, que hasta el día de hoy las tienen. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Número de su nombre. Número, nombre. Número, nombre, nombre, número. ¿Cachaste? Número, nombre, nombre, número. ¿Qué es lo único que nosotros podemos asociar ahí? Nombre romano igual a números. ¿No hay otro? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Vea History Channel, depende de quién vea, porque hay algunos que, hoy estaba viendo yo uno ahí que estaba hablando de Nostradamus y de los planetas Sagitario y cosas de eso, estaban medio enredados. O sea, que hay que también saber en History Channel qué es lo que uno está viendo, pero en lo que es la historia en sí, vas a encontrar esa información facilita. Eso no, o sea, no te creas que es que yo soy otro Nostradamus número 2. Lo único que el Espíritu Santo pone inquietud. Y si tú eres diligente a lo que te llamaron a hacer y buscas la información, la encuentras. Porque Dios no es Dios de confusión, ni quiere confundirte tampoco. Bien, entonces, termino con esto. Cuidado con las etiquetas. Sácame del aire, niño. Será hasta una próxima ocasión. ¿Ya? Bien, la canasta